cuesta nada, digo, eso frente al espejo os tocáis primero. Y si duele, pues cuidado, o sangra también. Y sí, eso, que digo, y no es normal, digo, cuando lavéis los dientes y sangra, esas cosas no son normales. Mis amigos, no les metan miedo en el cuerpo, digo, si no es miedo, si es que prevenir vale más. Exacto. Digo, no cuesta nada mirarte de vez en cuando en el espejo y mirar a ver si tienes alguna manchita en la lengua. Dime. Estoy grabando. Vale. Saludos y bienvenidos a este último espacio del día a día. Hoy toca hablar de medicina bucal y como siempre para ello tenemos aquí a nuestro catedrático en medicina bucal, al doctor Ambrosio Bermejo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miriam. Encantado. Hoy tenemos un tema muy interesante que ya lo hemos tratado otras veces, que es el tema de cáncer bucal, pero cáncer oral, que vamos a decirlo bien. Y esta vez estamos hablando exactamente de prevención y tratamiento, más que de tratamiento, la prevención, la alimentación, la parte previa, para que no se tenga por qué desarrollar ese cáncer oral. Sí, Miriam, quiero empezar por decirte que al cáncer, la palabra cáncer no hay que tenerle miedo, es decir, el cáncer hoy día lo podemos curar perfectamente si lo cogemos a tiempo, si hacemos un diagnóstico precoz. En relación al cáncer de boca, casi todos los cánceres de boca proceden de las células de la parte más superficial que hay en la mucosa, que es el epitelio. Se llaman carcinomas de células escamosas. Son el 90% de los cánceres. Y lo viene a padecer entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes. Bueno, no es que sea excesivamente prevalente, alarmante, pero sí que hay que tener en cuenta que a los 5 años sobrevive solamente la mitad de los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer. Por eso es tan importante saber y conocer los primeros signos y síntomas para atajarlo a tiempo. Y atajando a tiempo se puede curar perfectamente. Es un cáncer que se resuelve fácilmente. Es un cáncer que se resuelve fácilmente. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a hablar de la prevención. Es decir, mejor que curar es prevenir. Prevenir. Que dice el refrán. Y sí que lo primero es el concepto. Miriam, si te parece, vamos a empezar por conceptuar qué es el cáncer, desmitificarlo un poco para poder porque a mí hablar. me interesa mucho saber qué es el genoma y el esposoma, que me imagino que esto es un poco general también para otras enfermedades. Sí, yo empezaría diciéndote que todo es un juego en la vida, es un juego entre acción y reacción. Si yo te empujo, pues tú vas a reaccionar, para no caerte, vas a reaccionar con tu musculatura poniéndote a la defensiva, para no caerte, para no hacerte daño. Entonces, la acción es que yo te empujo, la reacción es cómo se mueven tus músculos para que no te caigas al suelo. Y todo es ese juego, en la enfermedad y en el cáncer también. ¿Qué sería la acción en el cáncer, en el caso de las enfermedades cancerosas? Porque eso hay que decirlo, no hay un cáncer, hay muchos tipos de enfermedades cancerosas. Bien, pues la acción está representada por lo que llamamos genoma y esposoma. Genoma y esposoma, el genoma es lo que te dan tus padres, los genes que tú recibes de tus padres. Es la base, el fundamento, lo que tú tienes, tu predisposición a poder desarrollarlo. Lo que tú traes es, por ejemplo, imagínate en un juego de cartas. Pues reparten cartas al principio de la partida, como si la partida de cartas fuera la vida misma. Pues a ti, al principio de la vida, te dan unas cartas. Bueno, tú las miras y esas son las cartas que tienes que jugar el resto de la partida. Pues esos son los genes. Esos son los genes, es decir, lo que tú ya tienes. Lo que tú ya tienes, efectivamente, lo que te viene dado, de tu padre y de tu madre. Son los genes y son las cartas. Pero ahora está cómo juegas tú esas cartas, porque las cartas son las que son. Si tú mides 1,50 m no puedes ser jugador de la NBA, evidentemente. Pero con 1,50 m puede ser desde premio Nobel hasta pintor, es decir, o dentista, por ejemplo. Quiero decirte que
que ahí está, ¿cómo juegas tú las cartas que te dan? O sea, ¿en qué momento las juegas? ¿Cuáles juegas? Porque esa es otra. Los genes están ahí, las cartas las tienes, pero no se van a expresar todas. Se van a expresar dependiendo del medio ambiente. Y el medio ambiente, pues que son las cosas que tienes alrededor a partir del momento incluso antes del nacimiento, pues van modelando ese genoma, esas cartas que te dan. De manera que lo que te dan es lo que te dan. Todavía ya empezamos a poder manipular los genes, hacer manipulaciones genéticas, pero todavía no lo tenemos a la mano. Lo que sí podemos hacer es saber cómo jugar esos genes, qué hacer y qué no hacer para que podamos prevenir ese cáncer, por ejemplo. Pues me imagino que para ello pues entrarán en pues una buena alimentación, pues no fumar, no tomar alcohol, lo que siempre venimos diciendo, llevar una vida equilibrada y encontrar el equilibrio ya no solamente en la forma de alimentarnos, sino pues en la forma de vivir, y para ello pues imagino que actuará la génesis del cáncer y todas esas cosas. Sí, si quieres ahora vamos a hacer un repaso, a hacer un recordatorio anatómico para ver qué es lo que tenemos. Es decir, nuestros tejidos están ahí y van a reaccionar ante lo que les echemos, ante lo que les pongamos delante. ¿Cuáles son esos tejidos? Miriam, pues los vamos a ver a 3 niveles. Y aquí a mi derecha tengo una lengua. La vamos a coger y la vamos a mirar así. La vamos a ver a gran aumento si queremos. Bien. Lo que nos interesa es la lengua. Vamos a quitar de este modelo, vamos a quitar la parte anterior y vamos a ver los tejidos blandos. Toda la boca está recubierta por una mucosa oral. Bien, pues ahora esto vamos a darle un corte y la vamos a ver al microscopio. Esta superficie de la lengua la vamos a ver al microscopio. La vamos a ver pues multiplicada por 100. Un corte al microscopio como si tomáramos una biopsia. Un día hablaremos de las biopsias. Y entonces lo tenemos aquí. Fíjense que en esta segunda maqueta podemos observar como si viéramos en un microscopio a 100 aumentos la mucosa, un corte de la mucosa. Tenemos arriba el epitelio, esta parte azulita es el epitelio que lo cubre todo, y la parte de abajo es el tejido conjuntivo, donde esto rojo que vemos aquí son las arterias y las venas, y el tejido conectivo. Aquí vemos folículos pilosos. Esto podría ser la piel del labio, por ejemplo, pero si no hubieran folículos pilosos, pues estaríamos ante una mucosa del interior de la boca. Pues bien, si viéramos una de estas células epiteliales, que son las que van a dar lugar a la mayoría de los cánceres de la boca, si la viéramos a mucho más aumento, una célula de esta zona de aquí, de la más profunda, si la viéramos con el microscopio electrónico a 100.000 aumentos, veríamos esta otra maqueta, esta de aquí. Bien, pues esto es una célula vista a 100.000 aumentos. Bueno, esto es vista por fuera. Ahora, si le damos un corte, la vamos a ver por dentro. Y aquí, en esta zonita de aquí, es precisamente donde tenemos los genes, en el interior del núcleo. En el núcleo. Sí, es el código genético que nos condiciona pues, desde el color de los ojos hasta la estatura que tenemos. Pues estas son las cartas que nos reparten al principio de la partida. ¿De acuerdo, Miriam? Pues vamos a ver. Esta célula está sometida al esposoma, es decir, al medio ambiente. ¿El esposoma qué es? Pues lo que nos llega. A lo que nos exponemos. A lo que nos exponemos, exactamente. Y en la génesis del cáncer tiene muchísima importancia algunos factores que tendremos que pensar en prevenir. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que tenemos que prevenir es buena higiene, buena alimentación, el tabaco, el sol, pues un poco lo que nos rodea y lo que nosotros nos debemos de cuidar también interiormente, no solamente lo que nos rodea dentro de un contexto. Efectivamente. Bueno, son 5 aspectos que tenemos que tener en cuenta de ese ambiente, de ese esposoma que tenemos a nuestro alrededor.
y que va a influir en el cáncer de la boca. Hoy vamos a hablar del cáncer de la boca. Pero esto va bien para cualquier cosa, o sea, lo que vamos a citar es bueno para todo el organismo. Porque dentro de lo que cabe estamos hablando de células, todo lo que afecta a la célula, ya no sean las de la mucosa, las de la boca, que las del resto del cuerpo, estamos formados de células. Entonces, vamos a citar 5 aspectos. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es no fumar y no beber alcohol, sobre todo alcohol duro, porque el vino, está demostrado que una copa de vino en el adulto, pues a la hora de comer es beneficiosa porque actúa como cardioprotector, pero los alcoholes duros hay que evitarlos. Lo primero es evitar el tabaco. El tabaco es el responsable, pues yo diría que de casi del 80% de los cánceres de la boca, ¿de acuerdo? Hay que suprimir el tabaco y el alcohol duro también, porque es que además el tabaco con el alcohol duro se potencian. El alcohol actúa como un agresivo como una agresión más para la mucosa, y entonces el tabaco lo que hace es hacer que la célula pueda mutar, pueda cambiar su genética, ¿de acuerdo? Y con respecto al tabaco, pues sí diré algo más. Con respecto al alcohol, quiero decir, los alcoholes fuertes pueden tener pues entre 25 y 45% de graduación. La cerveza pues tiene un 4% o el vino puede tener un 12%, pero los alcoholes fuertes tienen mucho más. Bien, no solamente hay que evitar el alcohol duro, sino además los colutorios, porque hay colutorios que venden en las farmacias que tienen más alcohol que el pacharán. Y si estamos diciendo que el alcohol es malo porque irrita la mucosa y la predispone para poder tener un cáncer, pues lógicamente si yo me estoy enjuagando con un colutorio que tiene más alcohol que el pacharán, señores, estamos cometiendo un grave error. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, sí. Otras veces, ¿verdad, doctor? Que el colutorio no es bueno utilizarlo habitualmente. El colutorio debe ser utilizado cuando un dentista lo estime oportuno. Exactamente, o un médico. Cuando hay una herida, cuando se hace una intervención quirúrgica en la boca, pues entonces sí, pero con fecha de principio y fecha de fin, no para toda la vida y no para enjuagarse. Una boca limpia, limpia con cepillos interdentales, con seda dental, con cepillo normal, ya no necesita más. ¿Para qué quieres? La boca tiene sus protectores naturales y lo que hacemos es matarlo realmente con tanto alcohol. Es una maravilla, es un protector natural maravilloso. Entonces los colutorios alteran todo el ecosistema de la boca. Bueno, Miriam, ya tenemos la primera cuestión. Evitar ¿qué? El alcohol y el tabaco. Perfecto. Vamos a la segunda cuestión. Las infecciones. Las infecciones, y cuando hablo de infección hablo de bocas poco limpias, lo que estábamos diciendo. Una boca que no está limpia, que tiene sarro, que tiene comida que se queda entre los dientes, va a tener una tasa de microbios, de bacterias, virus y de microorganismos que está por encima de la normalidad. Entonces, todos estos microorganismos van a actuar como agresivos, agresión contra la mucosa. Por eso hay que tener visitas periódicas en el dentista, hay que hacerse limpiezas, quitar el sarro, hacerse una limpieza cada 6 meses, como mínimo una vez al año. Bien, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero no solamente son las bacterias, son los hongos también, que a veces proliferan, sobre todo en los ancianos. Y no solamente eso, los virus. Te voy a decir, mira, los virus, como el virus del herpes o el virus del papiloma humano. Que cada vez está más demostrado que es uno de los virus que más afectan a la mucosa. Exacto. A la mucosa hay una vacuna que está recomendada en las niñas de 13 años para crear anticuerpos contra este virus, que es el responsable del cáncer de cuello de útero. Pero no solamente eso. Hoy tenemos evidencias cada vez más de que se implica muchísimo en la génesis del cáncer oral. Miriam, por lo tanto, llegará un día en que se recomendará la vacuna contra el virus del papiloma humano en todas las personas, sí, hombres y mujeres también, por supuesto. Bueno, pues decirte, Miriam, que vamos a coger esta célula a nivel microscópico, a nivel
microscopía electrónica y decirte que cuando alcanza un virus, una célula madre, cuando hay una pequeña fisura en los epitelios, estas bolitas que tengo aquí pueden representar virus, ¿de acuerdo? Virus que de alguna forma alcanzan a esas células epiteliales. Estos pequeños virus se pegan a unos receptores de membrana en la célula epitelial y finalmente terminan por penetrar en el interior de la célula, por transmitir su genoma al genoma de la célula normal. Y entonces tienen la propiedad de poder hacerla mutar, es decir, de convertir a esa célula epitelial en algo diferente, en una célula cancerosa. Podríamos decir que el virus entra en contacto con la célula, es decir, se introduce en nuestro cuerpo o a través de la mucosa, pasa a la célula y una vez que llega al interior de la célula es cuando la célula, si muta, lo hace evidente en el epitelio, es decir, lo saca hacia afuera, que hasta que no muta no se la hace fuera, pero ¿se puede prevenir antes de que esas células hayan mutado? Sí, te he dicho el segundo factor. Teníamos el alcohol y el tabaco, el segundo factor son las infecciones, incluyendo los virus, y ahora vamos al tercer factor, el sol. El sol. El sol actúa en el labio, y el labio tiene un epitelio finísimo, entonces tenemos que protegernos del sol. El sol es bueno tomarlo, pues 15 minutos, 20 minutos todos los días, es magnífico, ¿no? Porque transforma la provitamina D en vitamina D y nosotros tenemos la suerte de tener sol en nuestra tierra. Pero si lo tomamos más tenemos que protegernos y hay personas que tienen una piel muy clarita, ojos claros, una piel finísima, que tienen que protegerse más y tienen esa condición porque esa es una de las cartas que le dieron cuando nació. Tienes la piel delicada, tienes la piel fina, tienes los ojos claritos, pues lo siento mucho, pero tienes que protegerte mucho más, porque tu mucosa también será mucho más fina y mucho más vulnerable, ¿eh? De manera que el sol es muy importante. Ya tenemos 3 factores. El cuarto factor es el calor, Miriam, el calor. Las fuentes de calor en una zona determinada de forma crónica, por ejemplo dejar el cigarrillo en el labio, ese calor crónico en una determinada zona va a ser un factor más del esposoma que te puede hacer mutar la célula. Y el quinto factor, el último factor del que podemos hablar, pues es los traumatismos. Los traumatismos crónicos, ya sé, perdona. Que los traumatismos pueden ser pues por una arista de diente, me imagino, claro, o algo así de lo que hemos venido hablando en otras ocasiones. Claro, Miriam, el traumatismo crónico puede venir de muchas cosas, por ejemplo de costumbres, pues hay personas que usan una boquilla de pipa, por ejemplo, y se están traumatizando la misma zona. Una arista de un diente cortante, una arista de una prótesis dental cortante que siempre está machacando en la misma zona, pues esos son vías de entrada para virus, para bacterias y tal. Es decir, los traumatismos crónicos que crean pequeñas ulceritas en la boca, pequeñas erosiones, esto también se tiene que evitar. Y sobre todo, especialmente, si esos pequeños traumatismos se producen en la lengua. La lengua, la cara inferior de la lengua, tiene una mucosa muy fina, tremendamente fina, y es muy vulnerable. Allí es donde a veces vemos cánceres con relativa frecuencia. De manera que estos son 5 factores a tener en cuenta. Pues ya 5 factores locales. Los 5 factores locales que si los evitamos, pues podremos tener una prevención mayor al cáncer oral. Bien, pero estamos hablando de la acción. Ahora vamos a hablar de la reacción, Miriam. Hemos hablado que yo te empujo, esa es la acción, y tú reaccionas. Si tú reaccionas mal, ¿qué va a pasar? Que te vas a caer. Pero si reaccionas bien y tu musculatura está en forma, pues reaccionas contra ese empujón y no te vas a caer al suelo, no te vas a fracturar la cadera ni nada por el estilo. En este caso la reacción sería como pues tu boca influye a la hora de combatir esa negatividad, entre comillas, que está entrando en tu boca. Claro. Y cómo la vas a combatir tú personalmente, es decir, cómo vas a apartar pues de tu vida diaria el tabaco, el alcohol o limar una arista, es decir, ¿qué hay que hacer para combatirlo? Efectivamente. Hemos dicho que suprimiendo esos 5 factores el riesgo que yo tengo de cáncer es mucho menor.
Pero ¿cómo reacciona la célula? Tiene unos mecanismos de reacción evidentes. Pues fíjate, Miriam, te va a parecer curioso, pero, por ejemplo, hay un procedimiento, un mecanismo interior que tiene la célula para, cuando es infectada por un virus, autodestruirse. Tiene un mecanismo de autodestrucción que se llama apoptosis. Cuando la célula es infectada por un virus, antes de convertirse en cancerosa, se autodestruye. Es curiosísimo. Y si no lo hace, nuestro sistema inmune, que posee unas células que la van a atacar, la destruirá. En el sistema inmunológico tenemos unas células que se llaman NK, las Natural Killer, que son las asesinas naturales, se llaman así, y que destruyen a una célula cuando esta célula se ha transformado en cancerosa. Es curioso. Esos dos mecanismos son fundamentales. Y hay condiciones que hacen que mejore ese sistema inmune y que mejoren los mecanismos de apoptosis, que son los que tenemos que reforzar. Es decir, estamos hablando de reacción, de tratar de aumentar la capacidad reactiva, defensiva de nuestros tejidos para que no se produzca el cáncer. Hemos hablado ya, Miriam, de la acción. De esos 5 elementos que si los suprimimos tendremos menos riesgo de hacer un cáncer. Pero ahora vamos a hablar de la reacción. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmune? Y también van a ser 5 elementos de los que vamos a hablar a continuación. Porque realmente quizás eso es lo que nos falta, por eso dicen, es que ahora hay demasiado cáncer en la sociedad. Es porque a lo mejor nuestro sistema inmunológico, las natural killer, es decir, que no hacemos lo suficiente como para mantenerlo en activo. Pues claro, efectivamente. Hoy sabemos, por ejemplo, que si no hacemos ejercicio físico, que si somos sedentarios, pues tenemos más probabilidades de hacer un cáncer. En general, ¿no? De manera que es como si el ejercicio físico diario de todas las tardes reactivara nuestro sistema inmune y nos hiciera más fuertes. Y ese sistema inmune, pues haciendo ejercicio todos los días, está más capacitado para destruir células cancerosas. Primer factor, importante. Segundo factor, el estrés. Sabemos que el estrés disminuye la capacidad de defensa del sistema inmune, sin duda. Por lo tanto, las técnicas que tanto hemos comentado antiestrés, por ejemplo, pues el rezo, la meditación, las técnicas de Schultz, las técnicas de autorrelajación, evidentemente van a hacer que nuestro sistema inmune esté en forma. Hay otros factores también muy importantes, por ejemplo, las redes sociales, es decir, estar bien conectado socialmente, una risotada con un amigo, relacionarte de forma adecuada con los demás. Esto también es antiestresante, por lo tanto podría ser considerado como un tercer factor. Evidentemente es muy importante también tener esas buenas relaciones con los demás, somos animales sociales, ¿no dicen eso? Y Miriam, y quedan 2 factores. ¿Y qué factores son los que quedan? Bueno, pues uno es la alimentación. Por supuesto. Uno es la alimentación. Esto es fundamental. La alimentación es fundamental. Está demostrado que una alimentación adecuada va a mejorar nuestro sistema inmune y la capacidad de apoptosis de las células, que las células se autodestruyan cuando no tienen más remedio, porque van a mutar o han mutado ya y se pueden convertir en cancerosas. Realmente te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Cánceres estamos haciendo todos los días. Hacemos cánceres todos los días. Pero nuestro cuerpo es el que los desecha. Claro, los destruye estas células cancerosas, estas células que se han transformado, que han mutado, por culpa del virus. Y cuando hablamos de alimentación sana, seguramente todos en su casa dicen, lo típico, yo lo sé, nadie lo lleva a cabo. ¿Qué tendríamos que comer para hacer una alimentación saludable? Sí, mira, está demostrado que un preventivo magnífico del cáncer oral es tomar todos los días 5 piezas o fruta o verdura o cereales o 5 piezas nada más. Te voy a poner aquí un ejemplo. Nosotros tenemos aquí nuestras piezas naturales de fruta.
Sí, nuestras piezas naturales de fruta. Pues mira, Miriam, una pieza de fruta que puede ser una pera. Una pera, una manzana. Que puede ser una manzana. Por cierto, la manzana deberíamos de comerla a mordiscos, porque no hay peor invento que se haya realizado contra la dentadura y contra la buena higiene de las encías que el cuchillo y el tenedor. Es curioso porque el cuchillo y el tenedor lo que hacen es cortar el alimento cuando realmente el corte debería de producirlo nosotros con los incisivos. Los incisivos están hechos para cortar, los caninos para desgarrar. Y ayudan a limpiarse. Pero si yo corto el alimento con el cuchillo y el tenedor, lo pincho con el cuchillo y lo llevo a la parte posterior de los dientes, ¿qué va a pasar, Miriam? Pues que los incisivos no trabajan y la encía no recibe el masaje que debe recibir. Por lo tanto, una manzana bien limpita y a comerla a mordiscos. Luego también tendríamos que comer, pues me imagino que... Mira, por ejemplo, una zanahoria. Y te voy a decir, un detalle importante es que las vitaminas y los antioxidantes abundan mucho más debajo de la piel. ¿Te puedo hacer una pregunta, Miriam? Claro, por supuesto. ¿Tú qué haces con una zanahoria? ¿La pelas o qué es lo que haces? Yo jamás la pelo la zanahoria. La como a mordiscos. Estupendo. Pues un consejo, porque la piel de la zanahoria sí que es verdad que lleva impurezas, pequeñas partículas. Y yo me la como. No, pero fíjate, tú tienes una cosa que se llama Scott Brite, y puedes limpiar esas zanahorias con Scott Brite, que sirve no solamente para la limpieza de los platos o de los cubiertos, sino también para y se le quitaría esa primera capita fina sin quitarle las vitaminas. Las hortalizas y las frutas se deben limpiar con esto, pero nada más con esto, porque justo debajo de la piel del tomate, de la zanahoria, justo debajo de la piel de la naranja, vamos a tener la máxima concentración de antioxidantes y de vitaminas y de una serie de principios que son necesarios para fortalecer el sistema inmune. De acuerdo que es algo que no solemos hacer, pero que es recomendado. Con el Scott Brite limpiamos la superficie de la zanahoria y luego a rodajitas, a tiras o a mordisco limpio, el ideal es el mordisco. Y otra cosa que quiero enseñarte, Miriam, es que la naranja, por ejemplo, si tú la cortas como si fueran gajitos de melón, fíjate, tiene la forma justo de la arcada dentaria. Sí, como solemos partir el limón. Como solemos partir el limón, exactamente igual. Entonces, si tú muerdes directamente este trocito de naranja, estás masajeando las encías de una forma maravillosa. ¿Y comerías un poquito de corteza? Y además comes un poquito porque justo ahí debajo está toda la concentración de vitaminas y de antioxidantes. De manera que 5 piezas de hortalizas, verduras o frutas previenen el cáncer de la boca y otros muchos cánceres también. Y luego, pues, hombre, comer cosas menos elaboradas. Frutos secos. Claro, frutos secos. Las nueces dice que son geniales para muchas cosas. Las nueces, las almendras no están elaboradas y por lo tanto, pues, y tienen una serie de ácidos grasos que nos mejoran en todos los sentidos. La bollería, por ejemplo, pues son elementos muy elaborados que sí que tienen ácidos grasos que no son aconsejables para las arterias ni para... Podríamos decir que lo mejor son los alimentos de la tierra al cuerpo. Efectivamente, y luego finalmente, en cuanto a la alimentación, decir que los antioxidantes son necesarios. Los debemos tomar con el alimento o concentrado, pero hay que tomarlos. Por ejemplo, el chocolate lleva magníficos antioxidantes, las frutas llevan antioxidantes, el té verde lleva antioxidantes, es decir, antioxidantes a partir de cierta edad son necesarios porque a lo largo de la vida las células sufren estrés oxidativo y hay que combatirlo porque ese estrés oxidativo hará que su capacidad de regeneración y de defensa disminuya y por lo tanto el riesgo de cáncer sea mayor. Nos queda muy poquito tiempo, si quieres hablamos, no sé si tenemos algunas imágenes que ver hoy y vamos enseñándoselas a la gente, le mostramos las imágenes que vamos a ver esas imágenes. Simplemente el quinto factor es dormir, Miriam, dormir 8 horas y luego una siesta cortita.
Es el quinto factor que nos faltaba por decir. Para hacer que nuestras defensas sean capaces de vencer el cáncer. Ellas solitas, fíjate. Y vamos a ver unas imágenes, sí. Miren, la prevención se basa en dos aspectos. Primero, en la autoexploración. Delante de un espejo con nuestros dedos, pues vamos a ir viendo imágenes que muestran cómo una persona puede autoexplorarse y tratar de ver algo que no funcione bien. Por ejemplo, pues una manchita, un pequeño tumor, un sangrado. Todas estas cosas, si duran más de 15 días, pues nos deben llamar la atención. Vamos a ver más imágenes. Nos vemos las mejillas. Exploramos las mejillas, las tocamos con el dedo, Esto es como aprender a autoexplorar una mama, Miriam, es exactamente igual. Pase la siguiente. El paladar. El paladar, las encías. Pase la siguiente. La lengua es muy importante, ya hemos dicho que la cara inferior de la lengua está revestida de una mucosa muy finita y es vulnerable. Pase la siguiente. El suelo de la boca, que también está recubierto de una mucosa muy finita. Pase. Y entonces encontrar, pues ¿qué? Pues una pequeña mancha blanca. Dice, bueno, esto no salta, a ver, ¿por qué no salta? Pues la mucosa tiene que ser sonrosada. Si hay una manchita blanca, algo está pasando ahí. No será un cáncer, de acuerdo, pero puede ser una lesión precancerosa. Pues esto es una leucoplasia. Pase la siguiente, vemos una mancha en la lengua, por ejemplo. Bueno, pues sí, esto es un líquen plano y es una leucoplasia pues, que se ha añadido encima del líquen plano de la lengua. Pues habrá que ver que pues, no duele, magnífico. Pase la siguiente, o en el suelo de la boca. Esto ya es más preocupante porque el suelo de la boca, repito, es más vulnerable. Pase otra, en la lengua, en la parte lateral de la lengua. Bueno, pues estamos viendo diferentes tipos de manchitas que podemos encontrar en las mejillas, en la lengua, en el suelo de la boca. Que lo que hay que hacer una vez vistas es acudir al especialista. Exacto. O sea, la prevención se basa en dos principios. La autoexploración, esto es un pequeño tumor de la encía, pues hay que acudir porque, bueno, pues el paciente acudió porque le dolía su dentadura, pero si nos autoexploramos veremos que ahí está pasando algo que no es normal, que dura más de 15 o 20 días, pues hay que acudir al dentista. Prevención basada en la autoexploración y en la asistencia al dentista. Nosotros durante este mes, el mes que viene y el siguiente, y el mes de junio, todos los viernes, hoy ya, los viernes concretamente de cada semana, por la mañana, tenemos una consulta gratuita para explorar la boca y detectar estas pequeñas lesiones, si es que las hay. Lo normal es que no sean cánceres, esto hay que decirlo bien claro. No vamos a alarmar a la gente. Cuando usted se vea una mancha blanca, por favor, que lo más seguro es que no sea un cáncer. Pero hay que ver qué es. Primero el diagnóstico. Hay que ver qué es. Si es preciso, pues se hace una pequeña biopsia con un poquito de anestesia y no duele nada. Y ya digo, mayo, junio, abril, mayo y junio. Veremos en consulta pacientes, los que tengan alguna duda, que nos consulten con toda confianza, que les diremos pues de qué se trata, y son consultas absolutamente gratuitas. Prevenir un cáncer, con que solo encontremos un cáncer, como sucedió en la campaña del año pasado, pues ya nos daremos por contentos. Habremos salvado una vida, una sola vida que podamos salvar, pues ya habrá merecido la pena. Ha merecido la pena. Pues nada, sin más, nosotros les vamos a decir que les invitamos a que vayan a la consulta del doctor Ambrosio Bermejo Fenoy hasta junio, los viernes, para hacer esa detección precoz del cáncer oral. Y nos tenemos que despedir por hoy. Nos despedimos con el lema nuestro de siempre, que ya en sus casas lo saben y lo esperan. Sí, pues el lema es el de siempre, Miriam. Si tienes la boca limpia, tus besos serán más dulces. Pero además la posibilidad de que tengas un cáncer oral disminuirá muchísimo. También, eso es exactamente. Pues nada, tengan higiene en sus bocas, cuídense, no tomen el sol irresponsablemente y nada, cuídense y tomen alimentos. Sin más, nosotros nos vamos, les dejamos el día a día, pero les esperamos mañana aquí otra vez en el día a día. Muchas gracias por estar en sus casas con nosotros. Hasta luego.